Cordiales saludos, queridos hermanos y amigos. Les saluda su hermano David Palma. Estamos a las puertas de una semana especial para el cristianismo, la conocida Semana Santa, que comenzará dentro de 7 días con la entrada triunfal. Entonces, viene una pregunta importante. ¿Para qué tuvo que ir Jesús a morir en la cruz? Pues para reconciliarnos con Dios y para quitar todo pecado y toda maldad que nos separaba de Él. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La Biblia también dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18: Cristo padeció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Los pasajes antes mencionados son muy claros y precisos. Jesús el Cristo sufrió y murió para reconciliarnos con Dios y llevarnos a una relación con Él. Ese era el objetivo supremo de su venida a esta tierra. ¿Pero qué nos impedía acercarnos a Dios? El pecado, nuestro egoísmo, nuestras mentiras, nuestra idolatría, nuestra desobediencia a los padres, la codicia, la envidia, etcétera, etcétera. Todas estas acciones de omisión y comisión son faltas graves a la voluntad de Dios. Lo que hace el pecado es levantar un gran muro entre Dios y nosotros. Eso nos impide ver hacia el otro lado. Es más, ni siquiera nos hace estar seguros de que había otro lado y que hubiese alguien importante más allá de ese muro. Pero Jesús, con su sufrimiento y muerte en la cruz, pudo derribar esa pared de pecado. Lo consiguió aceptando que la pared cayese sobre Él. Jesús, el justo, tomó el lugar de nosotros los injustos. Él pagó el precio de nuestro pecado, que era la muerte, y no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Él llevó nuestras cargas y nuestra condenación en la cruz. Lo hizo para que pudiésemos ser plenamente perdonados y libres de toda condenación eterna, y así satisfacer la demanda de Dios de su justicia, porque la justicia de Dios no pasa ni pasará por alto el pecado del ser humano, que no desea vivir bajo su voluntad divina, sino que el ser humano desea vivir bajo su propia voluntad. El sacrificio de Cristo es una muestra del eterno amor de Dios para el mundo. Es eternamente su gran amor demostrado en la cruz, quien murió allí. Y esa es una prueba grande de ese amor de Dios. Se hizo real en la vida de un hombre pecador, por ejemplo, del apóstol Pablo. Su pecado de orgullo y rebeldía fue quitada por la obra de Jesús en la cruz. Él lo reconoció, que fue pecador y que fue hecho justo por la fe en la gracia de Dios por medio de Cristo. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, amigo y amiga, somos llamados a reconocer nuestro pecado, que lo único que hace es separarnos de Dios. Y debemos reconocer que solo Jesús, el Hijo de Dios, tomó sobre sí nuestro pecado y nos hizo libre de toda condenación. Ese es el gran amor de Dios para nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Por lo tanto, preparémonos para una semana especial que vendrá dentro de poco, que puede transformar tu vida para siempre y llegar a ser ese cristiano, ese discípulo que vive esta vida para hacer la voluntad de Dios y glorificar su nombre. Que Dios te bendiga y te guarde en esta nueva semana. Amén y amén.